Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Lantana, el podcast. Como siempre, me encantan los capítulos cuando tenemos invitados y mucho más, invitados tan especiales como lo son Mariel y Alexis. Hoy tenemos a los hermanos González, que les tengo mucho cariño porque además los vi crecer. Además de eso, ellos son niños Montessori, son exalumnos Montessori, son emprendedores y son fundadores de la marca B&B Cocoa Bar. Gracias por estar aquí, me encanta que podamos platicar y que nos puedan platicar su experiencia sobre qué hay más allá de la vida Montessori, qué sí se queda contigo de Montessori y bueno, antes que nada, por favor primero platíquenme un poquito de qué es B&B Cocoa Bar, cómo nace y por qué el nombre. Son 3 cosas. Okay. Pues primeramente muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y sobre todo de poder contribuir un poco a la perspectiva del Montessori en la sociedad. Y bueno, y B&B la verdad es que es un proyecto bien bonito porque nació como un proyecto de prepa que empezó mi hermana en prepa, vaya. Y empezó como una idea, un proyecto de clases ahí en la prepa. Yo estaba de intercambio y estando de intercambio yo me fui a Shanghái y empecé a ver que había mucho potencial con el aguacate allá, en el oro verde. Ya. Entonces, cuando regreso de intercambio veo que Mariel ya tenía como avanzado el proyecto de brownies y de barritas. Sí. Y ahí fue cuando le dije, oye, pues si le seguimos, pero con las barritas, o sea, como metiendo un poco más de conocimiento, de desarrollo en el producto. Y sobre todo explotando un poco el aguacate. Entonces de ahí empezamos a hacer pruebas y pues prueba, error, prueba, acierto y luego otra vez errores. Pues hemos ido avanzando. Qué padre. Sí, justo de ahí nace el nombre B&B por brownies y barritas, porque era lo que al principio vendíamos y de hecho, bueno, en prepa, justo como decía Alexis, pues salió de una clase en donde teníamos que llevar muestras cada mes. Entonces, mi equipo, que lo hice en ese momento con unas amigas, era, bueno, llevamos y todos querían, yo quiero esa barrita, entonces como que, bueno, ok, pues les gusta. Y luego ya el siguiente mes no solo llevamos, no sé, un pequeño topper, ya teníamos que llevar más porque se los acababan. Entonces, justo así empieza. De hecho, a mí me decían la niña brownie en prepa, porque en los 10 minutos era, oye, ¿dónde estás? Quiero barritas, quiero brownies y así. Entonces, pues obviamente ahí te das cuenta que hay oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, de ahí pasa el tiempo, me gradué yo de prepa, Alexis se va, regresa, me hice esto y como que, pues dijimos, vamos a hacerlo. Entonces hicimos un loguito, un poco más casero. De hecho, ahí nos lo había hecho mi tía Laura, la mamá de Alana, también, niña Montessori. Sí. Y ya de ahí pues fue creciendo poco a poco. Claro que en ese momento estamos hablando del 2017 y empezaba la tendencia a lo saludable. Sí. Entonces yo, la verdad, siempre, bueno, no siempre, pero ya tenía tiempo que cuidaba lo que comía. Entonces yo me enfocaba mucho en ver qué había en el mercado, qué me gustaba y qué no. Y viendo las pues, opciones que había en ese momento, la verdad es que sí decía, híjoles, esto, o sea, digo, es saludable, pero no sabe rico. Entonces ahí fue donde dijimos, ok, estas barritas pueden llegar a cumplir ese objetivo, que sea algo saludable, pero rico al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando empezamos. Cuando ya. empieza. Sí. Pues yo los felicito porque realmente, y como ustedes lo expresan muy bien, no solamente es un producto, sino es todo lo que hay detrás de este producto, como toda esta forma de vida saludable. Entonces, creo que precisamente eso es lo que le da el valor a la marca, a las marcas, el poder crear toda esta conciencia, y pues me encanta seguirlos en sus redes y todo lo que ofrecen con esto. No nada más es el producto en sí, ¿no? Sino todo lo que se va sí, formando. Claro. Y bueno, a mí me encantaría que ahorita me platiquen de Montessori en su vida adulta, porque
ahorita que antes de que iniciáramos el capítulo, justo platicábamos Alexis y yo y me decías, tía, bueno, ¿cuáles son los retos de Lantana? Y este es el mayor reto o uno de los mayores retos, creo, para mí, que esta incertidumbre de los papás, Alexis, de los papás, y los entiendo, cuando no eres formado dentro del sistema Montessori o no has vivido con esta filosofía toda la vida, pues es ¿qué va a pasar después de? ¿Verdad? O sea, ¿cómo mis hijos se van a adaptar a un colegio tradicional que ya no es Montessori? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaran cómo se vive Montessori en la vida adulta. O sea, ¿qué crees tú, Alexis, que Montessori te dio que hoy en día tú lo puedes aplicar a tu vida? A mi vida. Mira, la verdad es que sí entiendo ese temor porque, por ejemplo, yo cuando entré a prepa, muchos amigos era como que, ¿cómo? ¿Vienes del Montessori? ¿Qué es el Montessori? Yo vengo de otros colegios. Obviamente estás entrando a un mundo en donde ya es muy tradicional, o sea, todo el mundo ya viene como que con ciertas reglas y siguen esas reglas. En el Montessori, vamos a decirlo, tienes otro proceso, pero pues te adaptas al sistema. Entonces, yo la verdad agradezco mucho a mis papás que me hayan metido al Montessori porque te ayuda, te da muchas herramientas, te ayuda a pensar de manera muy independiente, te ayuda a pensar de manera como más, vamos a decirlo, más expandida, o sea, no tan como esto es, sino te ayuda como que a cuestionar, de que, oye, ¿por qué es por acá? Vamos a ver si hay otras alternativas, ver si se puede mejorar, ver si se puede hacer diferentes trabajos, diferentes dinámicas. Te ayuda mucho a ser muy empático contigo, como que normalmente siempre se habla de la empatía hacia los demás, sí, pero te ayuda a ser como muy empático contigo mismo, porque te empiezas a dar prioridad en ciertas cosas, pero no descuidas tu relación con terceros. Entonces la verdad es que está muy padre porque cuando nosotros nos graduamos, mi generación fue una generación, es una generación muy bonita que a la fecha, por ejemplo, pueden pasar años de a lo mejor no nos vemos, uno se fue a estudiar fuera, otro ya trae otro tema, etcétera, pero cuando nos vemos es esa unión como muy genuina, como de hermandad. Entonces, al final del día, creo yo que a esos papás que tienen como ese miedo de qué va a pasar, pues yo los invitaría a que no tengan, o sea, pierdan el miedo al cambio. O sea, la verdad es que es un sistema muy padre que ayuda al niño y al adolescente también a tener más seguridad de sí mismos y sobre todo de poder ver más allá de lo que se le está presentando, o sea, de encontrar alternativas, de saber si esa alternativa, sobre todo lo que le comentaba ahorita, que era buscar esa empatía, me conviene a mí esa alternativa, le conviene a la comunidad, ok, sí, haces esa mancuerna. Claro. Y se crean cosas bien padres, o sea, la verdad es que yo hablando por mi generación, todos salimos, vamos a decirlo, muy, muy extrovertidos, muy con ganas de romper el sistema, pero de una manera padre, muy disruptiva. Admiro a cada uno de ellos y la verdad es que está muy padre esa comunidad. Qué padre, qué padre. Fíjate que porque generalmente los colegios Montessori son más pequeños en cantidad, ¿no?, de alumnos que otros colegios, y cuando los papás también se preocupan porque a lo mejor no van a tener tantos amigos de la generación, ¿no? Sin embargo, yo lo veo en ustedes, lo veo en mis hijos, como para ustedes realmente sus amigos de la generación no solamente son los de su edad, sino que también son los más grandes o son los menores, porque se comparten estos grupos multiedad. Y creo que ese enfoque también ayuda muchísimo, porque entonces puedes aprender de los grandes, pero también eres apoyo de los pequeños. No sé, en tu caso, Mariel, ¿cómo viviste esta multiedad y qué crees que te ayude hoy en día, otra vez, a traer Montessori a la vida adulta, que te ayude ese concepto? Sí, justo el Montessori representa un espacio seguro. Es donde puedes ser tú, la gente te respeta, tienes una comunidad, o sea, tus compañeros son gente de calidad, muy buena. Eso es lo que a mí me gustaría también como decir, ¿no? Que el Montessori tiene, lo bonito del Montessori es la calidad de la gente que está ahí y la comunidad que se va formando. Como Alexis decía, igual creo que algo que me ha servido muchísimo son mis amistades. Entonces son como mis hermanas y mis hermanos, igual que Alexis, formas una hermandad que
pues sí, a pesar de que quizá en prepa cada quien se va a diferentes lugares, luego carrera, pero siempre es, oye, ¿cómo estás? Necesito que me escuches, y te escuchan. Y entonces se crea esta parte que es muy importante en tu vida, tener un círculo pues donde te sientas seguro y al final donde te sientas tú mismo, que eso es lo importante. Y en el tema que a mí ahorita me ayudó mucho y el Montessori me dio esas bases es la disciplina y la proactividad. Sí. A mí me encantaba, y justo se lo platiqué hace poquito a alguien, que a mí me encanta que me daban el manual y tú te organizas solito. Entonces dices, bueno, le voy a dar prioridad a esto, a lo mejor esto me cuesta un poquito más. Entonces te vas conociendo tú más en cuáles son como tus fortalezas, tus un poquito de debilidades, pero ahí es donde aprendes a pedir ayuda porque ahí están las guías, entonces no te sientes solo jamás en el proceso. Y lo que decías ahorita, está bien padre que tienes gente que pues ya pasó por ese proceso, sí, pero también tú sirves como ayuda, como apoyo, entonces como que vas desarrollando prácticamente esas habilidades de, bueno, pues acá soy más fuerte, entonces pues le voy a ayudar, pero híjoles, necesito ayuda acá. También algo que me gustaba mucho es que pues desarrollas como una fuerte personalidad de pues digamos resiliencia. A mí en mi caso me da mucha pena hablar y en las obras y todo esto que nos ponían a hacer, pues yo era bien penosa, pero era como, no tengo de otra, la tengo que hacer. Y justo eso es lo bonito, que dices, bueno, pues me toca hacerlo y así me equivoco, te ríes, pero nunca te sientes juzgado. Sí. Entonces ahí es donde pues tu persona también se va desarrollando, perdón. Igual yo en su momento toda mi vida bailé, entonces pues mis horas de estudio eran poquitas en la tarde, pero como el sistema está tan bien estructurado, planeado, ya traes un sistema, tú te organizas. Entonces no solamente el Montessori yo lo aplicaba justo en el Montessori, yo lo aplicaba en mi casa con mis actividades extracurriculares. Entonces eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, hoy que tenemos los negocios, a mantener esa estructura de proactividad y no solamente de quedarme como que, ¿y ahora qué hago? O sea, es como, a ver, pues lo que ya hice esto, palomeado, hice esto. Entonces te da estructura y un sistema que pues me ha funcionado a mí y es que en realidad es como todo un sistema de vida, ¿no? Sí. O sea, y de eso se trata, o sea, que Montessori va más allá de las paredes, de los ambientes, o en el caso de la educación tradicional, lo que fuera de las paredes de las aulas, sino que penetra en tu vida. Y ahorita tú hablabas de, me atreví a hacerlo, o hacía la obra, y nadie se reía, o te reías pero no te sentías mal. Creo que algo que se cuida en Montessori es como esta seguridad en ti mismo, esta autoestima, y esto viene desde las bases del sistema, desde la no competencia o la competencia contigo mismo, que ahorita me encantó, Alexis, que hablabas de que muchas veces somos compasivos con los demás, pero no contigo, con tu persona, y wow, porque creo que son estas habilidades que te sirven para la vida, porque en la vida puedes fracasar, puedes tener éxito, pero esta capacidad de volver a levantarte, de creer en ti, de tener el autoestima es invaluable y se crea desde pequeñitos, desde la infancia, ¿no? Las bases. Sí, desde las bases. Alexis, ¿me pudieras compartir alguna anécdota o algún momento de Montessori en el que tú, ahorita por ejemplo, me encantó que entró Mariel y le dio una nostalgia, ¿no? Ver el material de la Torre Rosa y hablabas del banco, que es el sistema decimal, y dijiste, desde ahí me gustaban los negocios. Me encanta porque es cuando te vas descubriendo, ¿no? Entonces, no sé, Alexis, si tú puedes recordar como algún momento de Montessori, de tu vida en Montessori, que hoy en día digas, híjole, es que me acuerdo que desde ahí, o no sé, alguna anécdota que mira, traigas a tu memoria. Yo siempre he sido muy inquieto en el sentido como que lo que pienso me gusta como materializar. Entonces, yo me acuerdo mucho que en el Montessori, por ejemplo, no sé, empezábamos a hablar una presentación del reciclaje. Y luego yo decía, oye, pero aquí no tenemos una composta. O sea, pero veía en el libro que había un proceso de compostas y que yo decía, pero ¿por qué no hay? No sé qué. Entonces, yo preguntaba al maestro o a la maestra en ese momento, en taller, oye, pero ¿por qué no hay esto? Pues hazlo. Claro. Bueno, ¿se puede? Sí, yo te doy permiso. Bueno, juntaba
amigos que les interesara y hacíamos el club de composta y nos daban un espacio y demás. Y luego yo decía, oye, pues estoy viendo, me acuerdo que había visto en una película que había un talent show. O sea, pues ¿por qué no tenemos talent show? No, pues si lo quieres hacer, hazlo. Ah, bueno, entonces juntaba a otros amigos y me daban el espacio. Y lo padre era que tú podías crear. O sea, no se limitaba, no te ponían barreras en el sentido, digo, había alineamientos como en todos lados, pero no había barreras como, no te corresponde a ti, delegas a un maestro o no. O sea, simplemente no, aquí no se puede. Entonces, yo viví mucho esos procesos de poder hacer diferentes proyectos, desde pintar un mural, de que, oye, tengo ganas de que pintemos un mural y dejar la huella aquí. Órale, junta a gente interesante. Entonces, a mí me encantaba porque pues, con cada amigo, compañero, y como tú dices, no necesariamente mi generación, podía ser para arriba o para abajo, o sea, transversal. Yo juntaba gente y les decía, oye, tengo este proyecto que me gustaría hacer. Incluso amigos que hacían proyectos, oye, vente, te sumo, de esto se trata. Entonces estaba bien padre porque ibas viendo tú cómo te desarrollabas, y yo sobre todo, a mí me gustó mucho eso porque me sirvió en mi vida adulta, que a pesar de que, por ejemplo, estás en un entorno ya, vamos a decirlo, controlado de trabajo, de familia, lo que tú quieras, pero si tienes esa inquietud, como que te da esa libertad, tú poder hacer cosas. Entonces creces con eso. Claro. Entonces el día de mañana que sales es, oye, quiero hacer un emprendimiento. Ah, pues junta gente y dale. Oye, si trabajas en una empresa, oye, quiero desarrollar una nueva área. Pues levantas, o sea, te da esa oportunidad de pensamiento crítico y pensamiento cognitivo en donde puedes levantar la mano sin miedo y decir, oye, tengo esta idea, vamos a hacerla, quiero ejecutarla, y te da ese motorcito para que empieces a hacerlo. Entonces, yo la verdad me llevo mucho eso, o sea, esa libertad, sobre todo con el desarrollo. Otra cosa, por ejemplo, con materiales, a mí me encantaba que, por ejemplo, yo estaba en cuarto de primaria y decía, oye, pues no he visto fracciones o divisiones. Y yo veía que al lado estaban dando la presentación a sexto. O sea, entonces yo decía, oye, ¿qué es eso? O sea, esa curiosidad por ¿qué más hay? O sea, entonces, digo, obviamente había un proceso, no era como que me iba a saltar mi sumas y restas en ese momento. Para poder llegar a... Pero te dejaban acercarte, entonces era una curiosidad que tú decías, oye, me está dando curiosidad cómo es el material de las fracciones. Y empezabas a ver, y te podías sentar, y lo veías y no te evaluaban en ese momento porque no era tu proyecto o tu momento. Pero a mí me gustaba mucho que yo decía, oye, y ya con mis amigos de la generación, oye, vi fracciones. Sí. Órale, ¿cómo fue? Entonces, de repente nos juntábamos así para ver diferentes materiales, a lo mejor más grandes, y luego desarrollabas otra cosa, que era cuando ya te ibas a graduar, pues tú le enseñabas a los de genes abajo. Entonces te enseña también esa parte de pedagogía, que es como, oye, pues como un niño le está enseñando a otro. Entonces quiere decir que entendiste lo que... O sea, para poder enseñar es porque entendiste el material o entendiste la temática. Entonces, para mí eso era fundamental porque yo decía, oye, ya entendí. O sea, ya de ir de oyente a de repente, oye, ya se las estoy enseñando a un compañero de generaciones abajo, pues ya las domino. Sí, o sea, qué padrísimo. Para mí ese era el Claro, check. es cierto, todo lo que, y bien lo dicen proverbios por ahí, si quieres aprender algo bien, hazlo como para enseñar, ¿no? Y creo que eso también te hace ser compasivo. Y esto es algo que hoy en día necesitamos tanto los seres humanos y tanto en nuestras generaciones, y de veras yo me horrorizo de ver todo lo que está sucediendo a veces con niños de 8, de 9 años que están en estos videojuegos de guerra o en estas competencias o en esta, digamos, como tanta bajo presión, esperando de ellos cuestiones que a veces es como, hasta aquí te pongo un objetivo, ¿no? A lo mejor un programa ya muy establecido que tienes que llegar ahí. Y esta presión que se hace en el método tradicional para que llegues ahí, jalarlo hasta ahí primero, el riesgo emocional que hay en eso. Y por otro lado, lo que ahorita comentas, Alexis, de decir es que no hay límite. O sea, ¿quieres crearlo? Créalo. O sea, esa seguridad que bueno, que seguramente en el momento en el que se decidieron a crear su empresa, pues ahí estuvo presente, ¿no? Sí, entonces claro. eso es invaluable. Sí.
Cuando descubriste lo que era la prepa, Mariel, que porque pues tú fuiste niña Montessori hasta secundaria, y llegaste como a una prepa, digamos, tradicional, ¿qué fue para ti? ¿Hubo algo que tú dijeras, híjole, es que yo no me había dado cuenta y no lo valoraba porque a lo mejor creciste ahí y después lo pudiste ver? ¿Hubo algo así? Sí, yo creo, bueno, no, yo no creo, más bien. Sí, cuando salí de prepa yo sí me sentí un pez en el agua, pues ya cuando llegué a preparatoria. Mi primer día me acuerdo perfecto, Valentina, mi mejor amiga y yo, hicimos todo el horario juntas, dijimos no nos vamos a despegar. Pero llegando ahí las dos sí nos volteamos a ver, wow, esto es un océano, o sea, no sabíamos, digo, de estar en una generación de 30, que era la gene más grande que ha tenido yo creo que el Montessori, a llegar al TEC con pues una generación de 300, 400, 500 personas y decíamos, wow. Algo que yo, pues sí, ya valoré en el momento fue la presentación, pues digámosle la capacitación, el programa de noveno sobre todo. Sí. La verdad es que Miss Katy, te quiero mucho. Sí. Ay, sí, nos preparó claro. Muy bien. Claro. En ese momento sí era una friega porque eran 1000 cosas que teníamos que hacer, sobre todo algo que importante es la tarea los fines de semana. Como que eso no lo valoraba tanto y hasta ahora sí digo, pues está bien. O digo, al final si lo traduces a trabajo o en ese caso en prepa dices, pues estoy acostumbrada a llevarme tarea, pues lo voy a trabajar a mis horarios y todo. También, bueno, esa misma, pues sí, como fría que nos metían, era, yo me acuerdo perfecto que ya eran las 2:30 un viernes y pues ya, si ya no decían la tarea, ya te salvaste, pero mis Katy, todos a la línea, que van a hacer el A, B, C, D, E, y el F no, y el F era dibujar y yo, no, pues ya, que era lo que a mí me gustaba, pero pues eso te hace hacerte como una persona responsable. Entonces responsable de, pues tengo que cumplir, ni modo, aunque sean cosas que no me gusten, pues las tengo que hacer, pero eso mismo te da la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor nunca me hubiera aventado a hacerlo porque se me hacía difícil y luego lo dominas. Entonces más o menos así me fui en prepa. Pues era el tema del cambio de ¿cómo se llama? De clases, como que toda esta estructura la vas teniendo, ya a lo mejor la cantidad de tareas que ellos ponían, pues a mí no se me hacía como tan complicado. Entonces, igual, si yo seguía bailando, entonces como que me era más fácil pues adaptarme, poderme organizar y todo eso. Entonces creo que en ese tema sí, pues me ayudó bastante. Claro. Y bueno, ahora que mencionaste a Miss Katy, creo que es muy importante dar honor a quien honor merece. Y creo que a las guías, en este caso, que ustedes crecieron en el Montessori Sierra Madre, también tuvieron parte, que Montessori Sierra Madre pues está aquí en Monterrey, como ustedes lo saben, en San Pedro, y también que estuvieron en La Abejita, que se llama Montessori de Chihuahua, pero que lo conocemos como La Abejita. Creo que es importante darle honor a esos colegios. La Abejita fue un colegio que abrió brecha aquí en México, fue el primer colegio del país, no sé si ustedes lo sabían, en México, y cómo después, que también sucedió aquí en el Sierra Madre, como Sierra Madre Montessori, como un grupo de empresarios, de padres empresarios que empezaron a buscar lo mejor para sus hijos. En La Abejita, en su caso, empezaron a traer a personas, a guías de Europa, porque antes no había guías, y bueno, ha sido maravilloso, ¿no? Creo que Chihuahua es un referente para el mundo Montessori. Y bueno, pues aquí en San Pedro creo que cada vez más se conoce un poquito más de Montessori. Siempre lo he expresado, el Montessori Sierra Madre, mis hijos crecieron ahí junto con ustedes y les tengo mucho cariño al colegio y bueno, pues es un momento importante para recordar a todos esos guías que no solamente son maestros, que son realmente guías de vida. Creo que es lo que nos hace diferente en Montessori, porque al tener 3 años a la misma generación, tus guías te conocen tan bien que van más allá de ser solamente maestros, ¿no? Sí, te llevan de la mano, conocen cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. La verdad es que te dan como decía Alexis, te dan
libertad, pero al mismo tiempo no te olvides de que también hay lineamientos, que justo eso es importante también, ya fuera de, pues sí, del colegio, de la educación, sino en tu vida diaria es como tener esta flexibilidad de, ok, tengo libertad, pero pues tengo que cumplir ciertas normas para poder llevar a cabo ciertas cosas o proyectos. Claro, me hiciste recordar el primer día que salió Fátima, mi hija de la prepa, el primer día que también fue su primer día en un colegio tradicional. Lo primero que me dijo fue, gracias mamá, porque no crecí sentada frente a un pizarrón, ¿no? Ay, entonces, también, sí. esta libertad de poder hacer, de poder ir, de poder tú decir, ahora este proyecto lo tengo pendiente, pero yo voy a hacer esto y luego es concluir, tener esta fuerza de voluntad para concluir con eso, Alexis, sí, claro. Lo que ahorita tú comentabas. De hecho, ahorita, tocando ese tema, yo me acuerdo que cuando entré a carrera en la universidad a la que fui, había venados y había animales. Sí. Y yo me acuerdo que amigos que no estuvieron en Montessori me decían, wow, qué raro que hay animales, o sea, ¿por qué? Entonces yo dije, pues no, o sea, en el colegio yo me acuerdo que había, no un zoológico, pero había, o sea, siempre teníamos una mascota en el salón, ya sea pececitos, tortugas, hámsters o lo que quieras. Fuera del campus, del salón había tortugas, sí. Me acuerdo en Chihuahua había una granja, o sea, sí. Con cabras y todo. Ahí sí había cabras. Y entonces estaba muy padre porque para mí el crecer viendo animales, o sea, no me fue un shock así. O sea, como que yo no entendía por qué les daba tanto shock que hubiera un pavo real o que hubiera un venado, ¿verdad? Entonces, para mí era como, pues qué padre que el Montessori fomenta aparte esa conexión con la naturaleza. Claro. De salgan, jueguen, hagan lo que tengan que hacer, aprendan afuera, que les dé el sol, Mánchense, lo que sea, o sea, como que era esa dinámica padre. Y estoy viendo ahorita que muchas universidades ya están haciendo eso, o sea, están replicando ese modelo como más... no que se alejen de lo tradicional, pero revolucionando lo que es la escuela, porque pues, la educación tradicional pues, no ha cambiado desde pues, muchos años. O sea, entonces hemos tenido muchas invenciones y todo, pero creo yo que ahí en la educación, en ese sentido, la parte humana se ha estado retrasando, como que no le da miedo el cambio, y el Montessori es una alternativa muy padre para ese crecimiento. Claro, sí, claro. Autodidacta sobre todo, crecimiento autodidacta. Sí, y fíjese que ahorita que hablas tú sobre los animales, en Montessori es tan importante y es parte de lo que la doctora Montessori le llamaba educación cósmica, el poder crecer cuidando una planta, el poder crecer observando animales y muchas veces pues eso significa tener a los animales en cautiverio. Sin embargo, tiene una finalidad científica porque la doctora Montessori hablaba de que hay que llevarlos a ese ambiente de los niños para que ellos puedan, para que ustedes en este caso crecieron observándolos y cuidándolos. Y cuando un niño, una niña crece con la sensibilidad de cuidar a otro ser vivo, es maravilloso. Es maravilloso, hasta una planta, ¿no? Sí. Entonces, es parte de esta educación y qué padre que lo recuerdes así, Alexis. Muy bien, bueno, pues de veras que yo me siento súper orgullosa de ustedes. Me encanta verlos cómo emprendieron y cómo han tenido éxito, no solamente con la empresa, sino yo sé que tú tienes otros emprendimientos. Mariel, tú también, Alexis, de verdad, los felicito. Nos llenan de orgullo a los adultos, a sus tías que las vimos crecer dentro de Montessori y para concluir el capítulo me encantaría que con algunas frases les dijeras por qué a los papás de hoy en día confiar en Montessori, Mariel. Si tú los invitaras a confiar en Montessori, ¿cuáles serían como tus razones para que confíen? Sí. Yo creo que les diría que sus hijos van a estar seguros. Es un colegio, como decía al principio, que es un espacio muy seguro en cuanto a que la gente es muy humilde, es muy empática, las maestras están bien capacitadas como para pues darle como estas palmadas que a veces un niño necesita de vamos, órale, vamos adelante. El tema de, pues sí,
que es una comunidad de calidad. La gente que está ahí, desde mi experiencia, desde lo que veo, es gente muy genuina, gente muy aterrizada, y pues un niño los primeros años de su vida son los más importantes. Entonces, si crece en un lugar rodeado de gente muy pues capacitada y bien, no tiene por qué no tener éxito en el futuro, ¿no? Entonces, también no solamente es el tema de las bases de educación, que es espectacular el Montessori, sino también las bases de tu comunidad. Claro. Entonces, pues, como les decía, yo a mis amigas, a mis amigos, pues son mis hermanos, son con gente que me puedo apoyar y que cualquier tema jamás me van a juzgar y nunca me han juzgado, todo lo contrario es, me encanta cómo eres, y así nos vamos pues elogiando el uno al otro, claro. Y pues eso te hace crecer al final, ¿no? Entonces, yo les diría que no le tengan miedo, sí. Que es un lugar muy bonito, sí. Muy preparado, sus hijos van a ser, pues sí, se crea esta mentalidad de soy capaz de hacer todo lo que me propongo. Claro, y sabes que, Mariel, yo siempre se los digo a los papás y de verdad que no es, cuando estoy enfrente de ellos les digo, no te lo digo solamente para elogiarte, pero sí creo que un papá, una mamá que llega a Lantana en este caso, que llega a un colegio Montessori, es un papá y una mamá pensante, que no se deja ir solamente por lo que está de moda o por el colegio que va todo el mundo o por el colegio que a lo mejor fueron sus generaciones pasadas en su misma familia, pero sin cuestionar si realmente ese tipo de educación es el adecuado para ellos, para su familia, para sus hijos. Y entonces eso los convierte a los papás que llegan a un sistema Montessori, creo que los convierte en papás pensantes, en papás presentes, y eso es lo que hace una comunidad Montessori. Sí, justo con eso me acuerdo perfecto. Bueno, los valores Montessori se notan. Sí. Entonces me acordé ahorita que justo cuando llegamos a prepa, una amiga me dijo, apenas la conocía, ¿no? Ella venía de otro colegio. Que oye, tú que eres del Montessori, es donde aprenden diferente, ¿verdad? Así como raro. Y yo, ¿cómo así? Digo, ahorita es una de mis mejores amigas, pero sí, en ese momento fue como, sí, porque no, es que se nota. Porque yo creo que éramos unas 15 personas del Montessori que nos fuimos a prepa y me dices que se nota cuando eres Montessori. Se nota que pones atención a las clases, se nota que haces la tarea, se nota cómo tratas a la gente. Entonces, eso también es importante, entender que los valores Montessori no solo es como se queda en uno, sino de verdad se nota cuando estás en comunidad. Y hacemos una mejor comunidad. Sí, claro. Prácticamente. Claro. Y tú, Alexis, ¿cuál sería tu recomendación a estos papás que están como en esa duda? Muy válida, ¿verdad? Porque siempre lo desconocido es lo que nos da miedo, pero ¿cuál sería tu recomendación? Mi recomendación sería que le pierdan el miedo. La verdad es que su hijo o hija va a crecer de una manera muy bonita, o sea, va a tener una infancia muy bella, o sea, en el sentido de que es un colegio, o sea, al final del día en el colegio van a pasar muchas horas, entonces va a ser una comunidad muy padre, va a lograr hacer un conocimiento mucho más complejo, cognitivo, o sea, la verdad es que va a salir con un chorro de herramientas a su día a día, entonces mi recomendación es esa, o sea, súmense a esa comunidad, a ese cambio en el sentido de, yo sé que puede dar miedo, pero al final del día, como bien dice Mariel, o sea, se nota cuando la educación es diferente, desde procesamientos de pensamiento, desde modales, desde maneras de dirigirse a personas, porque a mí siempre me han dicho que es que cómo logras llevarte con gente mayor y cómo te vuelves niño con los niños. Sí. Y digo, pues es que así crecí, o sea, fue como o sea, logras poner, o sea, como les decía, logras ser empático contigo mismo y luego sacas con los demás esa empatía. Entonces, en un mundo en donde todo es muy estructurado, muy cuadrado, la verdad es que el crecer con esa educación te ayuda, te da un valor agregado para salir al mundo y poder decir, oye, quiero hacer cambios y quiero ver de qué manera puedo hacerlo efectivo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí te vas a adaptar al sistema, no es como que ya no eres parte de, pero vas a ser un valor agregado a lo que ya actualmente está. Entonces, los invito a que pierdan ese miedo, que lo conozcan
y pues que se acerquen, ¿verdad? Sí, claro que sí. Justo. Pues muchísimas gracias por haberme regalado este tiempo, de verdad con mucho cariño, me encantó tenerlos aquí en este café, en este episodio de Café Lantana, el podcast, y a ustedes que nos están escuchando o observando, les doy las gracias y los espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias.